Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Días, profe, muy bien. Muy bien. Bueno, ahorita hablamos de fechas, pero con ese movimiento de los laboratorios de biología, tuvimos que mover también los laboratorios de química. Entonces, el 20 no vamos a tener la práctica como lo teníamos planeado, pero todavía hay cositas por definir, entonces por eso no les voy a hablar todavía de la fecha exacta. Yo espero hoy reunirme con la coordinadora y darles ya la fecha el próximo viernes. Listo. Entonces no se preocupen que nosotros estamos conscientes de que ustedes tienen otros cursos con otras actividades y estamos intentando que no se superpongan ellas. Bueno, bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar de un tema que les sugiero que escriban en el cuaderno y que lo hagan con colores. Por lo menos a mí me funciona muy bien porque vamos a dibujar mucho. Es el tema de la geometría molecular. Entonces, para nosotros hablar de la geometría molecular, tenemos que mirar cómo cómo son los enlaces dentro de la molécula. Listo. Entonces, para eso ya les voy a compartir pantalla y si nos da tiempo, eh, les traje un par de ejercicios como para que empecemos a refrescar cositas que vimos hace ratico y que es importante pues que las vayamos teniendo claras. Y si nos da tiempo, hacemos otros ejercicios de estados de oxidación, pero por ahora nos vamos a concentrar en la geometría molecular. Entonces ya les voy a compartir pantalla. Bueno, la para que estudiemos la geometría molecular, eh, un primer paso es lo que ya sabemos hacer, que fue las estructuras de Lewis, ¿cierto? Y en las estructuras de Lewis vimos que habían varios tipos de enlace: enlace simple, enlace doble y enlace triple, ¿cierto? Y aquí vamos a mirar cómo es que se enlazan esos átomos entre ellos a través de esos electrones desapareados. Entonces, eh, ya sabemos que vamos a tener presente un par de cositas. Primero, eso se llama la teoría del enlace de valencia. ¿Por qué enlace de valencia? Porque son los electrones que están en la capa de valencia, son los que forman los enlaces, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a tener en cuenta que para que se forme el enlace se comparten, ay, esperen, yo organizo, listo. Se comparten electrones para formar enlace. Y em, los electrones se encuentran con alta probabilidad en los orbitales, ¿cierto? Que eso ya lo sabemos pues desde el tema de la ubicación de esos orbitales. En los orbitales, que es donde está la alta probabilidad de ubicación. Listo. Entonces, los electrones se ubican en los orbitales. Y estos electrones, para que formen enlace,
deben estar desapareados. ¿Cómo así que desapareados? Dentro del orbital, normalmente nosotros encontramos un par de electrones. Aquí están apareados. Pero si nosotros quitamos este electrón de aquí y ponemos el otro electrón aquí, ahí sí estarían desapareados. ¿Para qué? Para que el electrón del átomo con quien se va a enlazar se pueda ubicar con él y pueda formar el enlace. Listo. Bueno, entonces es muy importante que esos electrones que van a hacer el enlace estén desapareados. Listo. Bueno, si recordamos de la configuración electrónica, en los orbitales, observen aquí en la tabla periódica que aquí tenemos orbitales en el grupo 1, S1. Eso quiere decir que tenemos el orbital con un electrón desapareado. Pero por aquí tenemos el S2 que se supone que está, se supone no, ahí está apareado. No quiere decir que él no se vaya a enlazar con con otros átomos. Simplemente que para él de alguna forma, y de alguna forma es llegándole energía, le llega como energía, entonces él absorbe energía para que este electrón salga de ahí y brinque a otro orbital que encontremos. Al siguiente sería en el P. Entonces ese electrón se desplaza y quedaría desapareado. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un recorderis un poco de cómo es que son esos orbitales. Entonces yo por aquí tengo, a ver, por aquí tengo esta tablita, yo me la llevo para que recordemos cómo son esos orbitales. Voy a poner por acá. Bueno, por un lado, acordémonos la forma del orbital. ¿Cómo era el orbital S? ¿Ustedes se acuerdan? Pero su forma, ¿qué profe? La forma, como la forma, Una esferita, una esferita. Eso. Entonces el S es una esferita. Y el P, es como una figura bidimensional, como dos esferitas. como dos lobulitos, digamos, como unos infinitos. Y recordemos que P son PX, PY y PZ, ¿cierto? Listo. Entonces ya teniendo esto, habiendo recordado estas formas, vamos a pensar en el S1, S2, S2, este S2P1, S2P2, S2. ¿Cuánto le caben al P? 6. 6. Listo. Aquí vamos a dibujar hasta aquí para que recordemos. Entonces, aquí S1, un electrón. S2, dos electrones. S2P1,
S2P2. Recordemos que por las reglas de llenado no lo vamos a llenar aquí de una vez, sino que él va a ocupar el otro orbital, S2P3, 1, 2, 3, S2P4, y así nos podemos ir con todos los demás. Listo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que con estos electrones que están desapareados es que se pueden ir formando esos enlaces. Y aquí voy a dibujar nuevamente lo que le pasa a este, a ver, lo que le pasa a este es simplemente, no, copiemos, voy a copiar de acá. Este simplemente, ay, se me montó aquí, pasaría al, Ave María, a ver, ahora sí. Profe, una pregunta. Hola, sí, ¿Me recuerda, porfa, de dónde es que salen estos tres cuadritos? Son del P, ¿cierto? claro, ya lo vamos a escribir. Este es el orbital S y todo este es el orbital P que lo reconocemos como PX, PY y PZ. Listo, de la configuración electrónica. Entonces, para que los em, elementos que terminan en S2 puedan formar enlace, entonces se absorbe energía y este electroncito se va de acá y se pasa para el orbital siguiente, hace un salto al otro orbital y ya queda listo para formar electrones. Logramos que esté desapareado. Listo. ¿Entendido eso entonces? Bueno, ahora vamos a mirar cómo es la formación de los enlaces. Entonces, los enlaces, para eso vamos a recordar un poquito eh, la, la estructura de Lewis de las moléculas. Entonces, voy a hacer un par de ejemplos simples. Y tenemos, por ejemplo, la molécula de hidrógeno. Son dos hidrógenos. Su estructura de Lewis sería así, un enlace simple, ¿cierto? Si lo ponemos con los punticos de electrones, equivale a esto mismo, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? A cada átomo le ponemos el orbital que tiene. ¿Cómo así? El hidrógeno tiene un orbital, a ver, pasemos este para un poquito más abajo. Y el otro hidrógeno tiene orbitales S1, ¿cierto? S1 y S1. Tiene un solo electrón. Entonces se dibuja así, ¿cierto? Ahora, gráficamente el S1 es una esferita, ¿cierto? Y la otra esferita del otro hidrógeno. Y en cada una de las esferitas, entonces está ubicado el electrón. ¿Ves? Se me borró S1, S1. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se forma este enlace? Pues hay algo que se llama, aquí entre ellos, hay un solapamiento de los orbitales. Entonces, estos orbitales se solapan, estos solapamientos.
Yo espero pues que todos estén haciendo los dibujitos como yo. Y observen que ahí ya están los dos electrones formando el enlace. Listo. Esto se da en el plano. O sea, eso es como en un mismo plano. Listo. A este enlace, entonces, se le llama sigma. Es un enlace simple y como está dado entre dos orbitales S, este es S y este es S, entonces se dice que es un sigma SS. Listo. Entonces, este es el primer tipo de enlace. Vamos a escribir por acá tipo de enlace sigma. Listo. Bueno, vamos a ver otro ejemplito. Aquí vamos bien, está todo claro. Sí, Tenemos profe. preguntas. No, todos listo. Bueno, entonces aquí está todo clarito. Ahora vamos a suponer que tenemos la molécula de HCl. Entonces, siempre vamos a escribir el Lewis del HCl, el hidrógeno con el cloro y sus otros electrones, ¿cierto? Esto también en algunas partes lo representan, en vez de poner el par de electrones, ponen la lineecita, ¿cierto? Y estamos cumpliendo pues también con la estructura de Lewis. Ahora, cogemos cada uno de los átomos, lo mismo, S1, entonces tenemos que Profe, para, ¿por qué dos rayitas al lado del cloro? esta es la L, a ver, yo la dibujo como, esta es una L, sí, Ah, listo, listo. mm, es por el símbolo del cloro, listo. Bueno, entonces sabemos que el hidrógeno tiene su orbital S con su electroncito, ¿cierto? Y la forma de ese orbital es esférica y ahí va a estar su electrón. Listo. Bueno, ¿y qué pasa con el cloro? El cloro, ¿cómo termina esa configuración del cloro en la tabla periódica? En P no. En, venga, vamos y miremos. Recordemos que el cloro está por aquí, ¿cierto? Este es el sector SP. Terminan S2P1, S2P2, S2P3, ¿cierto? El cloro está como por aquí, me parece. Sí, profe. Listo. Entonces termina en S2P5. Eso es lo único que nos interesa. ¿En qué termina? Entonces vamos a dibujarlo. Entonces, S2P5, que implica el orbital S y el orbital P con... Ay, esperen a ver que puse la raya como no era. Así. Y ahí tenemos ya los tres orbitales del P y lo llenamos común y corriente. S2, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Terminó en PZ. PX, PY y PZ. ¿Cierto? ¿Cómo es la forma de los P? Un lobulito. Entonces vamos a dibujar un lobulito. Ese lobulito va a contener este electrón. Digamos que lo tiene por acá.
Listo. Entonces, ¿cómo vamos a formar este enlace? Pues no, nuevamente vamos a solapar esos orbitales. Tenemos el orbital S y vamos a solapar sobre él el P del cloro. Entonces, el electrón del uno, el electrón del otro, y ahí ya estamos formando el enlace. Este enlace también se da en el plano y sería sigma, pero como está entre un S y un P, entonces se llama sigma SP. Listo. Ahora, si lo que tuviéramos es la molécula de cloro, que sería ClCl, así, entonces tendríamos dos cloros como está este. Entonces, aquí muy resumidito, ¿cómo sería? Un lobulito de un cloro. Ay, no, esperen a ver que me quedo como muy feito. Voy a dibujarlo más decente. Tenemos en verdecito un lobulito del, del uno de los cloros. Pongámosle aquí el cloro. El otro lobulito solapando al anterior del otro cloro y y aquí donde sea el solapamiento estaría el enlace. Listo. Como tenemos un orbital P y otro orbital P, entonces aquí este enlace es sigma P, P. Listo. Todos los enlaces sigma son enlaces simples, o sea, un par de electrones, ¿cierto? Un solo enlace. Bueno, ¿está claro ahí? Bueno, pero recordemos que habíamos visto que habían algunas moléculas que tenían enlaces dobles o triples, ¿cierto? Entonces, ese otro enlace se llama enlace, sería tipo de enlace, tipo de enlace pi. Listo. Eh, el enlace pi se da solo entre orbitales p. Y tiene la otra particularidad y es que es fuera del plano. Entonces aquí ya tenemos que pensar en 3D. Listo, ya no se da, lo que se da sobre el plano son los sigma y lo que sea fuera del plano ya son los P. Cuando tenemos un enlace doble, entonces el primero será sigma, no, ese no es el símbolo de sigma. El primero será sigma y el segundo será pi. Y si tenemos enlace triple, entonces tenemos el sigma, el primerito, y los otros dos, entonces también será pi, entonces decimos que hay dos pi. Listo. ¿Está claro ahí? Bueno, y el ejemplo, un ejemplo pues sencillito. Vamos a ver si me da acá. Esto lo pudiera, no. A ver, si así como estiradito. Eso. Entonces imaginémonos que eso es un plano, ¿cierto? Y que vamos a representar un enlace doble. Entonces, vamos a tener el, el primer enlace sigma en el plano, ¿cierto?
Entonces aquí están. Voy a acercar esto más, que me quede más fácil dibujar. No esperen, a ver, yo hago esto más grande. Eso, para que se vea mejor. Entonces, tenemos s- el primer orbital P. No, esperen, a ver, que yo lo quiero más grande. Ahora sí. El primer orbital P con su enlace sigma, con su primer enlace, ¿cierto? Y este es el enlace sigma simple, PP, ¿cierto? Y el orbital P que me va a formar el enlace pi, te lo voy a dibujar por fuera del plano. Imagínense que la región gris es el plano. Y esto sale por arriba y por debajo. Aquí sí tienen que ser muy buenos en la imaginación. Entonces, un electrón va a estar por aquí y el otro electrón va a estar por aquí. Y el enlace se forma tanto arriba como abajo. Estas dos líneas conforman el mismo pi. Listo. Entonces aquí ya tenemos un enlace doble. Si quisiéramos ponerle un enlace triple, vamos a ver. Entonces pintaríamos el otro orbital P también por fuera del plano. Lo voy a dibujar con este naranjadito. Aquí está por fuera del plano. Y aquí tendríamos estas dos. Bueno, pongamos los electrones. Los electrones pues no tienen que ser arriba. Bueno, no es un... O sea, los dos arriba o los dos abajo, pero no es... Podemos, por ejemplo, dibujar estos aquí. O los pudimos haber dibujado arriba, ¿cierto? Entonces ahí está el otro enlace. Y ya tendríamos otro enlace pi. Entonces ahí tenemos un sigma y dos pi. Esto quiere decir que nuestro enlace es un enlace triple. ¿Quedó claro eso? Bueno, esto es como una introducción a lo que va a pasar con esas geometrías moleculares, ¿cierto? Entonces, cuando les voy a poner un ejemplito. Profe, Hola, este tema también va en el primer parcial. pero yo no los voy a poner a dibujar. El primer parcial va esencialmente hasta Lewis. Lewis, Listo. Y todo lo que han visto gracias. en el taller. Sin embargo, esta partecita hay que entenderla muy bien porque vamos a comprender por qué se da la geometría como se da. Listo. Bueno, entonces aquí lo que acabamos de ver fueron los tipos de enlace que existen. Simple, sigma, o sea, simple. El sigma, que es el sigma SS o sigma SP o sigma PP, y los pi, que son fuera del plano. Listo. Bueno, entonces si nosotros vamos a dibujar la geometría de un compuesto, pues nos aprovechamos de estas formas de enlace. Ahora, miremos este ejemplito. Supongamos que tenemos el cloruro de calcio. Entonces, eh, esto es así. Entonces, el calcio como átomo central enlazado con los cloros
Este no tiene aquí electrones enlazado con los cloros. Listo. Entonces, el calcio, ¿cómo termina su configuración electrónica? En S2. Y el cloro, cada uno de los cloros, En P5. en S2P5. Entonces, tenemos, vamos a dibujar los orbitales. Entonces, S2P5, Ese 3, S2. ese 3 jugaría algún papel ahí, profe. Es 3S2, P5. Sí, el S, pues, es, sí, sí, y ya vamos a ver por qué. El S2, No, porque, el número que acompaña como al S2, el 3S2P5, es que el flujo termina en ok, 3. 3S2P5. Ajá. Este es en el periodo donde está en la tabla periódica, en la ubicación de la tabla periódica. Esa es como el nivel de energía al que llegó, ¿cierto? Ah, listo, profe. Bueno, entonces tenemos el orbital P, ¿cierto? Con sus tres orbitales, PX, PY y PZ. Esto pues ya lo sabemos. Bueno, ay, mientras dibujo. Bueno, ¿y qué sabemos entonces? Que está así. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cierto? Ah, pues sabemos que este es el S, este es PX, PY, PZ y el de arriba pues igual. Listo. Entonces, hemos dicho, para que este forme enlace, entonces ese electrón tiene que saltar a un orbital P y pueda estar desapareado para que forme el enlace, ¿cierto? Entonces vamos a hacer saltar ese electrón de allá al absorber una energía, él va a saltar y ya, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la, aquí hay, a ver, yo borro esto del ladito, para que miremos qué está pasando con el calcio. Tenemos un electrón en, en el S, ¿cierto? Ahí hay un electrón pues listo para formar el enlace. Y el otro electrón en el P. A ver, dibujémoslo con rojito. Listo. Bueno. Y cada uno de los cloros tiene su electrón en el P, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a construir esta geometría? Entonces, vamos a poner el calcio, no, pongámoslo con azulito. Los orbitales del calcio, vamos a ponerlos así, ¿cierto? Y en uno le vamos a poner el electrón y en el otro le vamos a poner el otro electrón. Entonces llegan los orbitales del cloro a enlazarse y entonces aquí tendríamos el par de electrones apareados. A ver, yo escribo por aquí.
¿Quién es quién? Esto es calcio y esto es cloro. Listo. Y llegamos con el otro orbital por aquí para enlazarse con este otro electrón. Este es el otro cloro. ¿Cierto? ¿Cómo ven esa geometría? Está como raro, ¿no? Resulta que experimentalmente se han dado cuenta que la molécula de cloro, este es el átomo central y estos son los enlaces. La molécula de cloro no, la geometría de este compuesto, el cloruro de calcio, con estos es lineal, ¿cierto? Es lineal porque pueden formar una línea entre ellos. La geometría lineal. Nada que ver con esto, ¿cierto? Esto pues no es lineal por ningún lado. ¿O cómo los acomodaríamos? ¿Qué les ocurre? Profe, lo puede pegar a mano izquierda. Pero entonces, ¿qué hacemos con con el electrón? A la izquierda, no es que a la izquierda no hay electrones, porque el electrón con que Ah, estamos bueno. enlazando es el del S. Lo, Bueno, no le demos más vueltas a esto. ¿Qué pasa? Aquí surge entonces una teoría que se llama la teoría de hibridación. Hibridación. ¿En qué consiste la teoría de hibridación? En que vamos a hibridar eh, dos orbitales. Entonces, la teoría de hibridación me va a decir que estos dos se generan un híbrido, generan, aquí hay dos orbitales, entonces se generan dos híbridos. Y el híbrido, o sea, el hijito del S con el P, produce un orbital y otro orbital híbridos igualitos. Listo. Entonces esto es híbrido sp, porque está a partir de un S y de un P. Entonces ya vamos a mirar en qué consiste eso. A eso se le llama el modelo de hibridación. Entonces, para volver a representar el calcio, el cloruro de calcio, que ya tenemos acá, entonces, al formar esos híbridos, entonces el cloruro de calcio tendría dos, eh, dos orbitales híbridos formándose, uno hacia un lado y otro hacia el otro, cada uno con su electrón, ¿cierto? Entonces este es el híbrido sp, sp, listo. Y ahí ya pueden enlazarse los P del cloro comunes y corrientes. Esos no hay que hibridarlos para nada. Normalmente se hibrida el átomo central. Listo. Entonces ya ahí está formando su enlace con el calcio. Entonces aquí tenemos calcio, cloro, cloro. Y ahí ya, ahí sí, nos da una geometría lineal. Listo. Denme un segundo, muchachos, que voy a mirar una cosita que yo estaba esperando abrirle la puerta. Bueno, ¿está claro eso, muchachos?
¿Sí quedó Profe, claro eso? a mí se me Mm. cayó el internet. Ah, Entonces, pero entonces sí tenía razón la compañera de ponerlo como al lado izquierdo. al lado izquierdo, pero no con los orbitales como los teníamos aquí dibujados, sino ya híbridos. Entonces, es muy distinto tener la esfera y esto y organizarlo a que tengamos dos igualitos, que los podamos organizar así y poder enlazar ya lo que necesitemos enlazar alrededor. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, esos híbridos, por aquí les tengo unas imagencitas de cómo serían esos híbridos en el modelo. No, eso no entra en el parcial, tranquilos. Pero sí necesito que entiendan de dónde salen las geometrías de las estructuras. Entonces, miren, aquí nos están mostrando la formación de los orbitales híbridos sp3. ¿Cómo que sp3? Un S a partir de un S y 3p. Entonces, miren los originales, ¿cierto? Como los conocíamos al principio. Listo, Giselle. Como los conocíamos al principio, ¿cierto? Sobre sus ejes. Al hibridarse, miren que salen como cuatrillizos, pues, ¿cierto? Todos son iguales con distinta orientación. Entonces, aquí con esto, sí ya vamos a tener la posibilidad de entender cómo es que funcionan. eh, Profe, entonces, si hubieran en ese caso tres cloros, hibridaría hacia arriba o hacia abajo, ¿no? ah, eh, no, eso. Si hubiesen tres, entonces el átomo central la tendencia es que se distribuyan en las tres dimensiones. Entonces se haría así. Y si fueran cuatro, que son los cuatro que hay ahí, entonces sería lo más alejados posibles unos de los otros. Ahí pues más o menos intenta uno medio dibujar. O sea, todos los ángulos más alejados unos de otros. Eso lo vamos a entender un poquito ahorita que les muestro un videito. Profe, hay una capacidad máxima de hibridación. Sí, esta, esta por lo menos, esta es la máxima. Porque uno puede hibridar solo estos dos y generar solo estos dos, ¿cierto? O hibridar solo estos tres y generar estos tres. O al hibridar los cuatro, genera todos estos cuatro. Eso eh, depende de lo que se vaya necesitando, como la cantidad de electrones que vayamos necesitando acomodar para formar el enlace. Listo. Bueno, pero entonces miren que en esa hibridación, lo que acabamos de ver, formamos puros enlaces sigma, ¿cierto? Todos están en el plano. Sigma y sigma. Este es sigma PSP porque es el hibridado SP. PSP. Listo, sigma. Pues no, eso no es tan relevante, pues. Simplemente que es un enlace simple que está el calcio teniendo un enlace simple con el cloro. Ahora, vamos a mirar cómo sería un enlace doble. Entonces, para eso vamos a mirar este ejemplito. Si tenemos C2H4, esta molécula es su estructura de Lewis así. Listo. Esperen, muchachos. Ah, bueno. Listo, ahora sí.
Entonces, tenemos la estructura de Lewis. Ahora, sacamos entonces a un ladito el hidrógeno que tiene S1, su, su orbital, que es una esferita, tiene un electrón, ¿cierto? En el diagrama y en la esferita. Ahora, ¿cómo es el carbono? Tenemos dos carbonos. ¿Cómo termina la configuración electrónica del carbono? ese S2P2. dos. S2P2, S2P2 y S2P2. Entonces, Profe, mi tabla periódica, hola. ¿será que tiene un error? Le iba a preguntar justamente eso, que mi tabla periódica creo que tiene un error porque en la configuración electrónica aparece 2s2p22. Ah, eso es un error gravísimo. Se les fue un 2 de más. Sí, sí, ahí hay un errorcito. Bueno, ahí me quedó como, bueno, ay, miren a ver. Ay, ahora sí. Bueno, entonces tenemos más o menos, pues, a ver, hagamos esto un poquito más simétrico. Y ahí ya tenemos el PX, PY y PZ, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos S2, 1 y 2, S2, 1 y 2. Ahí está representado. S2P2, ¿cierto? Según esto, el carbono pudiera formar dos enlaces, ¿cierto? Pero mire que cada carbono tiene cuatro enlaces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que se puedan formar esos cuatro enlaces que hay que hacer. Hibridación. Hibridación. Todavía no. Desaparear los electrones. ¿Y cómo hacemos eso? A él le llega, él absorbe energía, le llega energía a este que está pareado y él brinca, digamos, él va a brincar al otro orbital donde puede estar ocupado y ahí sí miren que cada carbono tiene cuatro electrones desapareados para poder formar los enlaces. ¿Sí o no? Listo. Ahí Sí. sí, todavía, bueno, pues listo. Ahora, recuerden que por aquí tenemos un enlace sigma, pero también hay un enlace pi. ¿Y qué dijimos? Que el enlace pi se da solo entre orbitales p. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reservar un orbital p. Ah, denme un segundo, muchachos, que abrí la puerta. Hola, Daniel. Ah, ¿cuáles? Todas. Daniel.
Bueno, entonces como dijimos que ese enlace pi se da solo entre orbitales p solitos sin haber hibridado nada, entonces reservamos un p solito, porque necesitamos un pi. Donde necesitáramos dos pi, nos toca reservar dos orbitales p, pero por ahora solo necesitamos un pi. Entonces, ¿qué seguimos haciendo? Hibridamos estos tres. Hibridamos estos tres. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos que un S más un P nos da un híbrido SP. Como son tres, entonces vamos a generar, o sea, tenemos, a ver, pongámoslo en la otra orientación. Tenemos un S, el PX y el PY. Entonces un S y dos P. Entonces nos entregan, tenemos uno, dos, tres orbitales. Entonces nos entrega uno, dos y tres orbitales, ¿cierto? Eso entonces, como, y lo mismo le va a pasar al vecino, exactamente lo mismo le va a pasar al otro carbono. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Pues en el plano, intentemos dibujar un planito. Entonces tenemos un, un híbrido SP, otro híbrido SP y otro híbrido SP. Y este es el carbono número uno. Y el otro, un híbrido. ah, ah, un híbrido SP, un, el otro híbrido SP y el otro híbrido SP, y es el carbono número 2, ¿cierto? Igualitos. Aquí entonces estamos formando ese primer enlace sigma que sería este, ¿cierto? A ver, yo mejor lo resalto. Entonces ese sería este. Bueno, y los podemos poner con tranquilidad a los hidrógenos. ¿Dónde? Pues aquí, cada uno de ellos tiene un electrón, porque miren, un, dos, tres electrones, entonces aquí ya está uno enlazando, aquí el otro y el otro, y va a enlazar con con los hidrógenos, ¿cierto? Mejor les va a hacer con la mano y en otro colorcito. Entonces, ay, otro color. Entonces, aquí hay un hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno y formando el enlace. Miren que todos son enlaces en el plano, ¿cierto? Este es otro enlace sigma, pero es sp porque es entre el orbital s del hidrógeno y los orbitales, bueno, y los híbridos sp. ¿Listo? Bueno. Hasta ahí bien. Ahora vamos a pensar en ese enlace pi. Entonces recordemos que para ese reservamos el orbital p, que no le hemos hecho nada. Entonces, como no le hemos hecho nada, a él lo podemos dibujar. Dibujémoslo así. Él todavía tiene su forma de orbital p, sale por encima y por debajo. Y le ponemos sus dos electrones, un electrón, el otro electrón, y estamos formando el enlace completo. Listo. Y aquí ya tenemos el enlace pi.
pero no entendí esa parte. Porque es que Que ponemos este P. este P, recordemos que para hacer los enlaces pi, que aparecen cuando hay enlace doble o triple, entonces el P no se toca, el P no lo tocamos, los otros sí los hibridamos, pero el P no lo tocamos. Entonces, ¿qué le pasa a este? Que conserva su forma, ¿cierto? Y este también conserva su forma. Profe, Pero entonces siempre que tenga doble y triple enlace se debe guardar uno. exactamente, sí. Entonces, si tenemos un doble enlace, reservamos el P. Y si tenemos un triple enlace, toca reservar dos P para que se pueda salir del plano de esa forma y hacer el enlace con el vecino. Profe, entonces pues en ese caso la hibridación solamente se haría como a los primeros para que queden en el plano. Exactamente, exactamente. Ah, ok, gracias. Listo. Bueno, entonces esta era como la explicación de cómo es que esta teoría de hibridación nos da respuesta a esas formas geométricas que se dan en el espacio de las moléculas, porque es que son moléculas que experimentalmente se han encontrado que tienen esas formas. Listo. Entonces aquí nos vamos a... Bueno, entonces eso era el modelo de hibridación. Ahora, hay una teoría que se llama la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Como es un nombre tan largo, entonces la, la, se reduce a RPSB, repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Listo. Y esa teoría nos da explicación del ahí sí, de cómo es que las moléculas tienen la forma que tienen. Entonces, la geometría que finalmente adopta la molécula, definida por las posiciones, la posición de todos los átomos, es aquella en la que la repulsión es mínima. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos ya sea un sector con electrones, listo, Chelsea, tranquila, un sector con electrones, ya sea electrones apareados o no desapareados. Eh, Perdón, apareados o no desapareados, no. Enlazados o no enlazados. Entonces, por ejemplo, acordémonos que el agua, la estructura de Lewis es así, pero al hidrógeno le quedan un par de electrones por aquí. Entonces, ellos, tanto los electrones como enlazados, como los no enlazados, o sea, los que hacen parte del enlace como los que no, se repelen entre ellos. Por eso, esta geometría es así y no así. Es porque este parcito de electrones ejercen una fuerza tal que hacen que como si, a ver, yo, están viendo acá, como si jalan de acá, entonces estas se tiran hacia abajo un poquito, aquí están los hidrógenos, imagínense pues que aquí está el oxígeno, entonces se cierra un poquito, por eso esos ángulos en esos enlaces. Listo. Bueno. Entonces, esa es la teoría de repulsión de pares de electrónicos de la capa de valencia y se apoya también en lo que acabamos de ver de hibridación. Entonces, esta teoría que dice, la teoría se considera que el enlace simple, el enlace doble y el enlace triple o un par no compartido, o sea, o no enlazado, es lo mismo que no enlazado, pues que no hacen parte de enlaces constituyen una región única de alta densidad electrónica, ¿cierto? Entonces, cada par electrónico de la capa de valencia de un átomo central es significativo. Ah, bueno, sí, se asocia
todo con el átomo central, porque del átomo central parte toda la geometría. Y las repulsiones entre los pares electrónicos de la capa de valencia determinan la forma de las moléculas. Entonces, finalmente, estos empiezan a mostrarnos los modelos de esta teoría con ángulos incluidos. Miren, la tetraédrica tiene se visualiza es como en las tres dimensiones lo más lejos que puedan estar entre ellos. Entonces hay un ángulo de 109,5. Bueno, en la trigonal planar sería así, lo más amplio posible, 120 grados. En esta lineal sería 180 grados. En esta, aquí estamos viendo cómo sería es la distribución de pares de electrones, no de átomos. O sea, no estamos mirando cómo se distribuyen los átomos, sino los electrones, ¿cierto? Entonces, miren, entonces surge lineal, trigonal, planar, tetraédrica, bipiramidal, trigonal, octaédrica. Entonces, observen que si nosotros quisiéramos predecir la forma de la molécula del amoníaco, NH3, que tiene esta estructura de Lewis, miren que este parcito de electrones ya viene a ser algo muy importante. Aquí nosotros pudiéramos pintarlo así y estaríamos teniendo en cuenta solo los átomos, pero que finalmente pues es esta. Pero aquí estamos pintando la geometría de dominios electrónicos, o sea, que estamos pintando este para entender porque estos ángulos son más cerraditos y no tienen esta forma. O sea, si fuera simplemente distribuir así, tendría esta forma, pero como ese nitrógeno tiene un par de electrones adicionales, entonces capta una forma más o menos así. Ahora, también hay que tener en cuenta que cuando no están enlazados, jalan como un poquito más, entonces esto se cierra un poquitico. Estos ángulos, esto aquí tira un poco más hacia allá, entonces los de abajo tienden a cerrarse un poco. Bueno, entonces hay que notar pues que estas dos estructuras son distintas. Aquí estamos representando solo a los átomos y aquí también estamos teniendo en cuenta a los electrones. Listo. Para que ya como que nos quede muy formadita esta idea, vamos a mirar un videíto. Ah, voy a dejar de compartir. Sí, los dibujaron. Sí hicieron todos los dibujos. Ojalá hayan usado colores. Yo soy de usar, vean, mis notas están con esto, con los estábilos. Ay, se desenfoca con los estábilos. Y vean, por ejemplo, vean las notas mías. Ah, no las ven. Ah, no las ven porque los tengo desenfocados. Bueno, eso es lleno de colores. Bueno, les voy a compartir entonces pantalla nuevamente para que miremos este videito y ahí sí nos quede como muy clarita esta geometría molecular. Entonces, es cortico, no es muy largo, pero yo creo que sí es muy, al menos se vuelve como muy visual la... Vamos a mirar. A ver, yo lo acerco eso. Pues vamos a mirar.
La geometría molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos de una molécula. La geometría de una molécula afecta a sus propiedades físicas y químicas, como por ejemplo el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad y el tipo de reacciones en las que puede participar. En general, la longitud y el ángulo se deben de determinar experimentalmente. Sin embargo, existe un procedimiento sencillo que permite predecir la geometría de las moléculas o iones con bastante éxito, según su estructura de Lewis. Si se conoce el número de electrones que rodean al átomo central, este método se basa en la suposición de que los pares de electrones de la capa de valencia de un átomo se repelen entre sí. En un enlace covalente, un par de electrones, a menudo llamado par enlazante, es el responsable de mantener dos átomos juntos. Los electrones no compartidos se denominan par no enlazante o par solitario. En una molécula poliatómica donde hay dos o más enlaces entre el átomo central y los átomos que lo rodean, la repulsión entre los electrones de diferentes pares enlazantes hace que se mantengan lo más alejados que sea posible. La geometría que finalmente adopta la molécula, definida por la posición de todos los átomos, es aquella en la que la repulsión es mínima. Para estudiar la geometría molecular se llama modelo de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, ya que explica la distribución geométrica de los pares electrónicos que rodean al átomo central en términos de la repulsión electrostática entre dichos pares. Analicemos la molécula de dióxido de carbono. Previamente hemos determinado su estructura de Lewis, que es la siguiente. Determinamos el número de coordinación del carbono, átomo central. Tiene dos átomos unidos y ningún par libre. Por lo tanto, su número de coordinación es 2, debido a los dos átomos de oxígeno unidos. Estos átomos querrán estar lo más alejados posible entre sí, y para eso deberán oponerse entre sí 180 grados. Por lo tanto, dado que los tres átomos pueden ser colocados a lo largo de una línea recta, decimos que la geometría de la molécula de carbono es lineal. Tratemos de visualizarlo mejor con un ejemplo práctico y sencillo. Imaginemos que atamos dos globos por sus extremos. Los globos se orientan naturalmente de tal forma que apuntan en direcciones opuestas, es decir, tienden a alejarse entre sí lo más posible. Si agregamos un tercer globo, estos se orientan hacia los vértices de un triángulo equilátero. Si luego agregamos un cuarto globo, adoptará una figura tetraédrica. Por lo tanto, parece que existe una geometría óptima para cada número de globos. Los electrones de las moléculas se comportan como los globos. Vemos entonces que un solo enlace covalente se forma entre dos átomos cuando un par de electrones ocupa el espacio entre los átomos, con lo cual un par enlazante de electrones define una región en la que es más probable encontrar a los electrones. A estas regiones las llamamos dominio de electrones. Por otro lado, un par no enlazante o par solitario de electrones define un dominio de electrones que se localiza principalmente en un átomo. Listo. Entonces, les voy a mostrar un ejemplito y les voy a dejar propuesto que ustedes ensayen. Vamos a hacer por ejemplo, el agua. Vamos a pensar entonces en su estructura de Lewis con sus dos pares de electrones que no están enlazando, ¿cierto? Y el oxígeno, ¿en qué termina? ¿Cómo es la configuración del oxígeno? S2P4. S2P4. Entonces es S2P4. Aquí pues lo estoy haciendo así muy, muy macheterito. S2, 1, 2, 3, 4. Listo.
Tiene sus dos electrones desapareados perfectamente para enlazar con con los hidrógenos, ¿cierto? Aquí llegarían los hidrógenos, formaría los dos enlaces. Pero para la geometría toca hibridarlos a todos. Entonces, la hibridación de ellos, tenemos un S y más los tres, tenemos entonces los tres orbitales P. Entonces, aquí tenemos que vamos a hibridarlos todos, o sea que nos produce 4 orbitales sp, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3 y, y 4. A ver, yo intento hacer esto más decente. A ver, lo voy a poner así sin los del centro, sin los lobulitos. Más o menos así. Entonces, estos son 4 orbitales híbridos sp y decimos que es 3 porque usamos los 3p. Y entonces tiene una forma tetraédrica. Listo. Ahora, ¿cómo los vamos a ubicar? Entonces tenemos 1, 2, 3 y como hacia allá, ¿cierto? Imaginemos que eso está en el plan, las 3 dimensiones. Entonces, por aquí va a estar enlazando con un hidrógeno, por aquí con otro, sus electrones de enlace, y por aquí van a estar los electrones desapareados, ¿cierto? Aquí pues pongamos que este es el oxígeno, este es un hidrógeno y este es el otro. Listo. Y si entonces aquí, esta es la geometría de electrónica, ¿cierto? Donde estamos representando la, la distribución de todos los electrones. Y esta repulsión entre estos dos es una repulsión fuerte, es más fuerte. Entonces eso hace que la geometría molecular se nos cierre este angulito. Y sería más o menos así. Tenemos el oxígeno enlazado con digamos que así son los hidrógenos. Aquí no estoy cumpliendo con la reglita esa de los colores, pero bueno. 104,5 grados tiene este ángulo de enlace. Listo. Esta se llama la geometría molecular angular, donde también estamos mostrando el ángulo de formación de los enlaces. Listo. Entonces yo a ustedes los voy a invitar a que hagan ustedes solitos, hagan esta CH4 y el oxígeno. Yo creo que ya tienen herramientas, miran cómo funciona, miran cómo es la estructura de Lewis, bueno, todos los pasos. Listo. Tenemos pregunta acá, muchachos. Bueno, voy a Profe, dejar. ese ángulo, ¿de dónde sale? Ah, bueno, sale de esta separación de enlaces acá, porque
aquí están los electrones que no dibujamos, pero se genera una alta repulsión. Entonces, como ellos como que tiran más, entonces hacen que los de acá se acerquen un poquito más. Entonces es más cerradito. Donde, donde tuviéramos una molécula con eh, todos los, o sea, una tetraédrica, pero en vez de pares no enlazados, todos fueran enlaces, entonces esto fuera uniforme y estos ángulos serían como de 109. A ver que yo los tengo, 109,5 grados. Pero como en este caso, estos dos no son enlaces, sino que están ocupados por estos que están acá, son electrones no enlazados, entonces como que jalan más y hacen que este de aquí se cierre un poquito. Y por eso surge el 104,5. Listo. Entonces eso se da como, pues, como más visible o hay algún cálculo para hallar el ángulo Ah, exacto. no, no, toda esa información es experimental, pues no es que haya un cálculo para eso. Ah, ok, gracias. Gracias, Es, profe. es simplemente para entender por qué no es el ángulo completo, sino que es más cerradito. Es precisamente porque esos electrones como que jalan. Entonces ellos tienden a cerrarse ahí un poco. Bueno, voy a dejarte compartir. Listo, ¿cómo estamos aquí, muchachos? Entonces, esta era la clase de, de geometría. De esto muy parecido lo explican en Amigos de la Química. Ahí explican más cosas, dan muchos más ejemplos por si quieren mirar. Y pues videos hay muchos, o sea, en los canales. Este que les mostré, que nos mostraban esos globos, era como para que pudieran visualizar un poco cómo es esa distribución en el espacio. Bueno, aquí entonces vamos a cambiar un poco de forma abrupta de tema para que hagamos recorderis y no echemos al olvido es, esto que ya hemos ido aprendiendo. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios como para que nos refresquemos y continuemos con ritmo para estar preparados para la evaluación. El viernes, espero el viernes ya ahí sí hablar de fechas definitivas, pero tranquilos que todo lo vamos a hacer. Y estamos teniendo en cuenta todas esas particularidades que suceden, que las fechas que les pusieron de biología, todo eso vamos a tenerlo en cuenta. Bueno, ya les voy a compartir pantalla y vamos a mirar este ejercicio. El ejercicio dice, ¿cuál de las siguientes cantidades contiene más átomos? 1,10 gramos de átomos de hidrógeno o 14,7 gramos de átomos de cromo. Entonces ya acordémonos eso a qué nos lleva, cómo es que se hace, qué tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Podemos averiguar la cantidad de átomos que hay en estos gramos de hidrógeno. ¿Se acuerdan un concepto muy importante que vimos? No es por peso fórmula, profe, algo así, ¿no? Con el peso atómico, sí, señor. Listo. ¿Cuánto es el peso atómico del hidrógeno? Tengamos esos daticos a ver. Uno Es por punto, fórmula empírica, ok.
008. No, 1.008. ¿Eso qué es? ¿Qué unidades tiene? Unidades de masa atómica Unidades de masa atómica y que o también, gramos ¿a por qué mol. equivale? Exactamente, gramos por mol. Listo. Entonces tenemos que aquí ya hay un numerito muy importante. 1,008 gramos por mol. Listo. Y una mol que también, ¿qué más puede ser? Ese número El grandote. 6.022 por 10 a la 23. Por 10 a la 23, ¿qué? Puede ser Átomos, moléculas, o átomos, algo así. moléculas, iones, partículas, ¿cierto? Lo que queramos. Entonces, ya aquí tenemos la conversión. Tenemos, ¿sí la ven? ¿Sí ven que tenemos la conversión? 1,10 gramos de hidrógeno por 1,008 gramos de hidrógeno que tiene una mol de hidrógeno, ¿cierto? Y una mol de hidrógeno tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Cuando uno dice que una docena de camisetas tiene 12 camisetas, ¿cierto? Aquí estamos diciendo una mol de hidrógeno tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Cancelamos lo que se cancela, gramos con gramos, moles con moles, y aquí hacemos un cálculo. ¿Cuánto les da? Hagan ustedes el cálculo. Profe, Mientras tanto, 6.57 por 10 a la 23. 6.57. Así. A ver que no vi quién me habló. Laura, hablaste tú. Sí, pero también me dio lo mismo. Listo. Entonces ya calculamos Sí, los profe. átomos. Muy bien. Entonces ya calculamos los átomos de hidrógeno. Ahora vamos a calcular los átomos de cromo. ¿Cómo calculamos los átomos de cromo? Será átomos de hidrógeno. ¿Cuánto es el peso atómico del cromo? ¿Cuánto es, muchachos? 51, ay, me perdió, 51,996. 51,996. 996, señora. Listo. Esto es gramos por mol o unidades de masa atómica, pues. Pero aquí nos interesa esta unidad, ¿cierto? Gramos mol. Entonces procedemos igual. Estos gramos los pasamos a las moles. 14,7 gramos de cromo. 51,99 gramos tiene una mol de cromo. Cancelamos gramos con gramos. Y seguimos. Una mol de cromo tiene 6.022
por 10 a la 23 átomos de cromo. Cancelamos moles con moles. ¿Y eso cuánto nos da? Profe, 1,70 por 10 a la 23 átomos de plomo. Muy bien. Entonces, ¿quién tiene más átomos? El hidrógeno. El hidrógeno. En 1,10 gramos de hidrógeno hay más átomos que en 14,7 gramos de átomos de cromo. Listo. ¿Tenemos preguntas acá? Bueno, Pensé que iba a ser el cromo el que iba a tener muchos más átomos. sí, pero miren que el cromo es más grandote. Bueno, vamos a mirar este otro. Dice, calcula el número de átomos de hidrógeno que hay en 0,350 moles de, eso es glucosa, C6H12O6. ¿Cómo hacemos esto? Profe, aquí podemos calcular el peso atómico del hidrógeno y ya convertirlo como hicimos arriba. Mm, pero es que como ya nos están dando moles de la sustancia, aquí nos están dando 0,350 moles de C6H12O6. Entonces, aquí, ¿qué pudiéramos hacer? Recordemos que ese numerito, 6,022 por 10 a la 23, es una mol de lo que, de una mol de todo, átomos o de moléculas. Entonces, podemos tomarlo así. 350 moles del C6H12O6, una mol de esa molécula tiene 6,022. A ver, que me quedo como todo arriba. 6,022 por 10 a la 23 moléculas del compuesto, ¿cierto? ¿Y cuántos átomos de hidrógeno hay en esa molécula? 12. 12. 12, ¿cierto? Véanlo aquí. Entonces ese es el otro factor de conversión. Una molécula de C6H12O6 tiene 12 átomos de hidrógeno. Cancelemos moles con moles, moléculas con moléculas. Y ahí ya tenemos, no es sino pues hacer el cálculo. Y eso nos da en átomos de hidrógeno. ¿Cuánto les da? Profe, me dio 2,52 por 10 a la 24. Muy bien, átomos de hidrógeno. Aquí,
Pues que también nos pueden preguntar por los átomos de oxígeno, por los átomos de carbono, ¿cierto? Desde aquí sabemos que por cada molécula hay 6 átomos de carbono, hay 12 átomos de hidrógeno y hay 6 átomos de oxígeno, ¿cierto? En el agua, por cada molécula de agua hay un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Y si uno también podemos usar una mol de agua, tiene una mol de oxígeno y 2 moles de hidrógeno. También funciona así. Listo. Bueno, esto es para que nos acordemos de cositas que vimos muy al principio. Bueno, muchachos, yo creo que por aquí, bueno, tenemos preguntas. Bueno, ¿en qué quedamos? Cuando definamos fechas, entonces definimos cuándo hacemos el taller de la evaluación. Listo. Yo creo que todo eso se los puedo ya confirmar el próximo viernes. O sí, el próximo viernes. De todas maneras, este viernes sí vamos a hacer la introducción a todo lo que tenemos que saber para las prácticas de laboratorio, ¿cierto? Entonces, de eso, no solo las prácticas, sino los informes, que es el diagrama de flujo, todo lo que hay que tener en cuenta. Bueno, muchachos, voy a dejar por acá. Les agradezco mucho la asistencia y entonces nos vemos el próximo viernes. Listo, Listo, profe, profe, muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Listo, con gusto. Chao. Dale, Isabel. Ya, ya me lo dijiste, ya está bien, Laura. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Luego, Gracias feliz a día. ustedes, igualmente.